La idea original era mandarlos a ver una película, que la vieran, con un periodo de 2 semanas, digamos, que ustedes la consiguieran, la vieran, y que tomaran la película como referente en función de las preguntas. ¿Se entiende esto? Bueno, pero decidimos mejor que no, porque es un poco engorroso, y aparte porque, digamos, como al ser más bien una unidad curricular introductoria, digamos, y no de profundización, es mucho más complejo, digamos, poder manejar una película que manejar de pronto una pequeña viñeta clínica, ¿no? Así que esa es un poco la idea, ¿no? Lo que hoy voy a tratar de darles es un poco esto que escribí acá en el pizarrón, que es psicoterapia institucional comunitaria, multiterapia y psicoterapia en red, ¿no? O sea, la idea es que ustedes tengan, digamos, este es un curso obligatorio, pero dado como está armado, yo les quiero aclarar que en lo personal yo no estoy de acuerdo cómo está armado este curso, ¿no? O sea, este curso tendría que tener otro nivel de profundización y otra carga horaria y por tanto también otro valor en crédito, ¿no? O sea, ese es un poco, quiero dejar constancia a esto, aunque sea la última clase de esta unidad curricular que yo doy, ¿no? O sea, porque realmente considero que por la diversidad de temas es por lo menos una unidad curricular que tendría que tener el doble de carga horaria para poder tener un cierto nivel de profundidad, ya que va a haber algunos de ustedes, ¿no? Muy probablemente, digamos, que no van a seguir dentro de lo que es el perfilado de psicología clínica, de pronto van por educacional o social u otras cosas, ¿no? Y estas de las pocas oportunidades que van a poder ver ciertos aspectos de clínica, y a mí me parece que en el grado por lo menos un cierto nivel de profundidad tendría que haber. Pero bueno, así está un poco diseñado el plan, que puede ser modificado, digamos, en algunas cuestiones básicas, digamos, pero bueno, veremos qué pasará más adelante. Yo quería, por lo menos en esta última clase, trabajar sobre esta temática. Hay un texto de referencia que se llama Clínica Móvil, que es un texto que yo hice hace unos años, que se llama Tratamiento Posible a las Adicciones, un enfoque socioanalítico. Está en el libro azul de mi autoría, Clínica y Subjetividad, está inclusive en Gatapaca, y el CEP también lo tiene, o sea que lo pueden fotocopiar y conseguir el material, ¿no? En realidad en este artículo yo me refiero fundamentalmente a lo último, digamos, ¿no? A la psicoterapia en red. Pero le voy a hacer un paneo por lo menos de qué quiere decir psicoterapia institucional comunitaria y qué quiere decir multiterapia, ¿no? Yo no sé si en algún momento les comenté, pero la psicoterapia comunitaria o institucional surge en plena guerra mundial. O sea, por lo menos hay una serie de antecedentes, y uno de los antecedentes fundamentales está en el hospital de Saint-Alban, en la provincia, en Francia, digamos, al suroeste francés, digamos, cerca de las provincias vascas francesas, digamos. En ese hospital se encontraba un psiquiatra refugiado español que se llamaba Tosquelles, ¿no? Él venía ya refugiado, anarquista, venía refugiado de la Guerra Civil Española, y como era médico y psiquiatra, queda radicado allí. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial lo encuentran a él ejerciendo la psiquiatría en ese hospital. Y se da la situación de que a raíz de la guerra Francia queda la mitad ocupada por el partido nazi, ¿no? Ustedes recordarán, digamos, en clase de historia, pues si vieron el History Channel, digamos, la mitad de la sociedad francesa queda dividida, el sur queda un gobierno de Vichy, digamos, ¿no? La capital de Vichy, un gobierno títere de Hitler, digamos, o del partido nazi.
Y el asunto es que el hospital se encuentra sin médicos, sin enfermeros, absolutamente todo el personal técnico había estado absorbido por el ejército francés, que luego fue demolido, con lo cual a no lo habían metido en la vaina de la situación del ejército porque directamente él era español, o sea, no tenía ciudadanía para... Lo salvó eso también. Se salvó de Franco y se salvó también de Hitler y del ejército francés también, ¿no? Él se quedó a cargo solo con el hospital, con una serie de internos, digamos, y es a partir de allí que él funda un núcleo básico dentro del hospital que se llama Asamblea General, que es el dispositivo clave, básico de toda comunidad terapéutica que se precie, es tener una Asamblea General. En la Asamblea General todos participan, y en esa asamblea, bien al estilo anarquista, romántico del siglo XIX, ¿no? Y de aquellas épocas, digamos, la asamblea es el órgano soberano y es el que decide las cosas. ¿De acuerdo? Y él hacía la asamblea general con los enfermos, porque era lo único que había. A los enfermos más con cierta capacidad, digamos, de... ¿Me escuchan bien, no? No es necesario que use el micrófono. A aquellos enfermos que, digamos, que de alguna manera podían tener una cierta dosis de lectura de realidad y podían colaborar con él. Bueno, él los tituló de enfermeros ipso facto, algunos de cocineros, etcétera, etcétera. O sea que le dio los roles y las tareas específicas a los propios enfermos. Y por supuesto que la asamblea general de la institución funcionaba una vez a la semana, pero después tenía pequeños grupos de gestión y de acción, digamos, en los cuales hacían tareas diversas como mantenimiento, limpieza local, etcétera. Y lo que ocurrió fue una cosa bastante interesante. Lo primero que ocurrió fue que en realidad los enfermos que estaban más ligados a lo que eran las actividades, no es que se curaran, pero se sentían mejor. Había un espíritu solidario y colaborativo, con lo cual de alguna manera logró de esta forma poder construir un grupo autogestivo, ¿no? Y esto le dio a Tosquelles el pie para empezar a trabajar sobre este concepto de psicoterapia institucional, o más bien psicoterapia comunitaria, ¿no? Bueno, esta experiencia después se cerró cuando, bueno, se restituyeron las autoridades, ¿no? Algo parecido e incipiente realizó Pichon Rivière también durante la década de los 40, en plena guerra, obviamente que en Buenos Aires, en el hospicio que se llamaba en aquella época el Hospicio de las Mercedes, hoy actual Hospital Borda, digamos, y él estaba ahí a cargo de un sector del hospital y bueno, él más o menos organizó una cosa así, hasta que las autoridades le dijeron, bueno, basta con este experimento, ¿no? El asunto es que esto quedó medio ahí en agua de borrajas, esta idea, ¿no? Una asamblea general y que los enfermos se gestionaran, etcétera, etcétera. Pero lo que sí se dieron cuenta es que la asunción de responsabilidades y el hecho de estar dialogando y conversando sobre situaciones constantes, ¿no? Del presente y de resolver situaciones, esto ayudaba muchísimo a que los enfermos y los pacientes pudieran tener otra actitud, no solamente para consigo mismos, sino para con otros, ¿no? Y que de alguna manera se hacía todo mucho más habitable, ¿no? Eso es interesante porque en realidad lo que estaba pasando es que tenían un trato humano, eso es lo que estaba pasando, ¿no? Tenían un trato cordial, no primaba el golpe ni el encierro, sino que primaba el diálogo, el escucharse, el poder resolver temas, etcétera. Esto conjugado con una serie de deportes y de trabajos cotidianos de mantenimiento del edificio, etcétera, etcétera, hizo que los enfermos se sintieran mucho mejor, ¿no? Con lo cual se vio como una puerta o una oportunidad interesante de poder trabajar a los enfermos. En este caso eran todos crónicos, psicóticos, esquizofrénicos, paranoicos, ¿no? Etcétera, ¿no? Trastornos muy severos, digamos. De alguna manera lograron un efecto muy interesante y muy estimulante para el trabajo psiquiátrico y sobre todo para una corriente de la psiquiatría que de alguna manera se empezó a denominar psiquiatría dinámica o sociodinámica, etcétera, ¿no? Inclusive es más, Pichon Rivière cuando fundó su escuela, que hoy se llama Escuela de Psicología Social, digamos,
En su época, cuando la fundó, en el año allá, por el año 1953, él la fundó como Escuela de Psiquiatría Social, ¿no? Lo llamó así en esa época. Tuvo 2 años con ese nombre hasta que al final lo desechó y pasó al nombre de Psicología Social. Él fundó la escuela ahí con Rolla, con Blecher, con Lieberman, ese triplete con Janine Pouget, que era la secretaria, etcétera, de la escuela, y con un criterio también comunitario, social, societario, etcétera, ¿no? Esto se combina también con densos trabajos sobre las problemáticas de las instituciones totales, empiezan a aparecer los trabajos de Goffman, de Irving Goffman, etcétera, y comienza a haber una visión diferenciada en relación al tema hospitalario, digamos. Ya el hospital no se trata de que sea un encierro, sino que sea también un área de trabajo, ¿de acuerdo? Y esto es lo importante que empieza a ocurrir, digamos, como verdadera revolución. En la década de los 50, luego de esta experiencia pionera de Tosquelies, de François de Tosquelies, digamos, aparece una experiencia bastante interesante, que es Jean Houry, digamos, lo voy a escribir el nombre porque de pronto yo... ¿no? Funda la BORD, ¿no? Que es una comunidad terapéutica también, otra institución. Se agencian de un castillo, digamos, logran conseguir un castillo viejo, digamos, y bueno, lo refaccionan todo y lo transforman en una comunidad terapéutica. Y en esa fundación, un miembro del equipo fundante es nada más ni nada menos que Félix Guattari, quizás el más famoso del grupo de la BORD, ¿no? A pesar de que en Francia hablar de Jean Houry es hablar de un gran maestro, digamos, ¿no? De psiquiatría. Y bueno, fue invitado, por supuesto, Tosquelies, fue invitado Jacques Lacan, etcétera, porque además varias, entre Jean Houry, digamos, y Tosquelies y Guattari, ellos se estaban formando en los seminarios de Jacques Lacan, ¿no? O sea, se estaban formando como psicoanalistas con Jacques Lacan en la Sociedad Parisina de Psicoanálisis, ¿no? Hasta que Lacan es echado por conflictos internos. Ustedes saben que los psicoanalistas son como los trotskistas, viven peleándose entre ellos, ¿no? Es que como una enfermedad que tienen, ¿no? Entonces, esta gente, digamos, funda la BORD, ¿no? En Inglaterra también hay primeras experiencias en la Tavistock Clinic, ¿no? Ahí un poco con el paraguas de Wilfrid Bion, digamos, ¿no? Hay un grupo de gente como Lyne, Cooper, etcétera, que empiezan a trabajar bajo estos parámetros de la comunidad terapéutica. Siempre una comunidad terapéutica, la característica esencial es su asamblea general, ¿no? Que después derivan. Esto es importante porque cómo es que funciona este dispositivo, funciona con una asamblea general y después psicoterapias individuales, de pareja, familia, grupales, psicoterapias laborales, agenciamiento de cosas, por ejemplo, bueno, en la BORD y en otros lugares, digamos, se plantaba verduras, etcétera, ¿no? Se criaban animales, etcétera, había como una cosa de granja, colectivización, etcétera, ¿no? Bueno, esto fue creciendo como la peste, diríamos así, ¿no? En toda Europa, ¿no? Después de estas experiencias de Francia, Inglaterra, se trasladó obviamente a Estados Unidos. En Estados Unidos Rappaport fundó una comunidad terapéutica ahí cerca de Connecticut, creo que, no sé si en Connecticut o por ahí, ¿no? En la zona este, en New England, diríamos, que es una zona grande de Estados Unidos, la parte entre Boston y Nueva York. Ahí fundó una comunidad terapéutica. Es bastante conocida, por lo menos la experiencia. Yo tengo relatos de conocer esa experiencia porque, bueno, yo tuve el placer de conocer a Emilio Rodríguez, famoso psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, digamos, que él hizo su experiencia. Primero hizo su análisis, hizo la supervisión con Melanie Klein, digamos, allá en la década del 50, y después pasó un año en la comunidad terapéutica de Rappaport, ¿no? Y conoció ahí a Eric Erickson y a Milton Erickson, conoció a todos toda la situación esta de lo que es la comunidad terapéutica. Lo interesante de este movimiento, que va a ser la piedra angular, este movimiento de las comunidades terapéuticas, para gestionar lo que después, posteriormente, se fue llamando como el movimiento antipsiquiátrico, digamos, donde Franco Basaglia y varios más
tuvieron una relevancia muy importante en la década de los 60 y de los 70, con después la famosa ley de Basaglia, digamos, una ley de desmanicomialización en Italia, digamos, que anulaba los hospitales psiquiátricos y fundaba este tipo de dispositivos, y o ya un dispositivo más en red en donde se ejercía lo que se llama los tratamientos de tipo ambulatorio, ¿no? Lo que sí aparece como muy importante en este sentido de las comunidades terapéuticas, que tuvieron un auge brutal durante 3 décadas, digamos por lo menos 50, 60 y los 70. Yo pude conocer personalmente un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Cuando yo me fui en el exilio, después de haber estado en Argentina, me fui para México y ahí conocí a una de las comunidades terapéuticas más famosas de México, que se llamaba Mendao, el Instituto Mendao, cuyo director era Antonio Mendizábal, que se había formado con gente de la Tavistock Clinic, con Wilfrid Bryan, ¿viste? En Inglaterra. Él era guatemalteco, él se había refugiado en México, era un refugiado político porque él era coronel y además médico y psiquiatra y coronel del ejército guatemalteco cuando se da el golpe de derecha y desalojan a la democracia en Guatemala en la década de los 50. Él se refugia en México y finalmente se vuelve mexicano, digamos, no retorna nunca más a su país, digamos, Antonio. Y Antonio en la década de los 70 funda esta comunidad terapéutica, que era una comunidad terapéutica que cuando yo la conocí ya tenía su local propio, tenía como 40 internos y cerca de 30 técnicos trabajando alrededor de la comunidad, ¿no? Y este es un tema que es bastante interesante, digamos, porque bueno, también el dispositivo de la Mendao era muy símil y parecido, digamos. Lo que se observa es que en 4 paredes se ejerce todo un trabajo multiterapéutico, con diferentes abordajes y con diferentes tecnologías, y que también con diferentes concepciones psicológicas, porque es la primera vez que yo pude observar, cuando yo hice mi experiencia honoraria de trabajo en Buenos Aires, lo que había era o psiquiatría o psicoanálisis, ¿no? Porque era el imperio del psicoanálisis, por decirlo así, ¿no? Era el monocorde del psicoanálisis, que estaba en Argentina, digamos, bueno, había sido fundado por Pichon Rivière, Rakowski, Ceccio, Mom y Garma y Mimi Langer en la década de los 40, digamos, y en la década de los 70, que es la época en que yo me formé, el psicoanálisis era la única corriente como poderosa y valedera en la Argentina, y cuando tú hacías el trabajo honorario, yo lo hice en el Borda también, el trabajo honorario que tú hacías de trabajar con los internos, etcétera, etcétera, el referente que existía en aquella época dominante era el psicoanálisis. Si bien había psicodrama, gestalt, sistémico, era todo muy incipiente, ¿no? Yo sistémica aprendí en la escuela de Pichon Rivière, o sea, con el maestro Pichon Rivière. No que Pichon nos daba las clases sistémicas, sino que había habido varios colegas de Pichon que habían viajado a Esalen, que habían conocido a Vaslavic, que habían conocido a algunos de los grandes fundadores de la corriente sistémica. Inclusive Marta Manigó a mí me transmitió las clases que había tenido con Gregory Bateson en Esalen. O sea que la corriente sistémica recién en la década de los 70 estaba llegando a la Argentina. Acá tardó cerca de 20 años, acá tarda todo más, no solamente por la dictadura, ¿no? Sino por ciertas características nuestras, ¿no? Somos muy slowly, ¿no? Andamos despacio, tranquilo y por las piedras, como decimos, ¿no? Lo que sí es interesante en esto, digamos, en los dispositivos comunitarios, es justamente esta cualidad, ¿no? O sea que en un espacio cerrado, o sea, una institución total, en donde los internos quedan las 24 horas, ¿no? De los 7 días están internados, digamos, a veces algunos tienen salidas de fines de semana para ir a la casa de los familiares, etcétera, etcétera. En general se trata de pacientes crónicos, aunque después quiero hacer un detalle en relación a la población, digamos, pero la característica es que no hay pabellones aislados de hombres y de mujeres, sino que están todos mezclados. Hay lo que se llama un ala de mujeres y un ala de hombres, pero digamos están conectadas, digamos, no hay ningún tema en relación a esta problemática. Lo que sí existía siempre una asamblea diaria y una asamblea general donde se tomaban decisiones. Digamos, existía una dirección, la dirección no cambiaba, la dirección técnica era siempre la misma, con un personal técnico que debíamos todos de participar en las asambleas y dialogar con los internos, discutir sobre el tema del agua, sobre el plantío de las cebollas,
etcétera, etcétera, sobre el tema de la basura, sobre el tema del teatro, sobre el deporte, etcétera. Había toda una serie de dispositivos funcionando, ¿no? Había un dispositivo de trabajo grupal de técnicas de acción, se empleaba mucho psicodrama y técnicas gestálticas. Había lo que se llama todo un área de división de psicoterapia familiar que era obligatoria. Esto era muy importante porque era una enseñanza que había transmitido Rappaport, que los internos no es que los vinieran a dejar y la familia se desentendiera. La familia tenía que, en el contrato, cuando dejaban, digamos, al internado, o sea, al paciente, la familia asumía el contrato de visitar una vez por semana y hacer una psicoterapia familiar, ¿no? O sea que había una psicoterapia familiar para cada interno y o de pareja, ¿no? Que podía ser de pareja. También había lo que se llama psicoterapias grupales de corte analítico verbal, y por supuesto que cada interno tenía su terapeuta, su analista personal de 3 veces por semana, ¿no? O sea, eran sesiones de 3 por semana. Aparte de eso, el interno participaba en actividades deportivas, en actividades culturales, salían al medio produciendo teatro, etcétera, etcétera, haciendo intercambios con asociaciones, con otros hospitales, etcétera, ¿no? Había campeonatos de fútbol, digamos. Recuerden que en México fútbol es bastante popular, ¿no? Entonces se jugaba mucho al fútbol, al voleibol, como dicen, ¿no? Se plantaba, se tenía una serie de animales, tipo de granja. O sea, había toda una serie de condiciones bastante interesantes que aseguraban que por lo menos un interno una vez al día tenía 2 sistemas terapéuticos por los cuales transitaba. Esto en realidad generaba un efecto enorme de acumulación terapéutica, brutal, digamos, era una cosa intensísima. Si uno medía la carga horaria que después tenía un interno de terapias, por lo menos andaba alrededor de entre las 8 y las 11 horas de terapia semanales. ¿Se entiende esto? Aparte, por supuesto, de la medicación, del tratamiento psiquiátrico, digamos, cada 15 días se lo revisaba psiquiátricamente. El interno entraba primero con un psicodiagnóstico, que se le hacía una batería de Philipson y de Roger, digamos, para evaluar bien su diagnóstico estructural. Se realizaban juntas médicas semanales, en donde se trataba caso por caso. Se desarrollaban supervisiones internas, digamos, ¿no? Yo llegué a un momento en que estuve trabajando, sobre todo yo fui el supervisor de la parte de familia y pareja y grupos, digamos, entonces armábamos un sistema de supervisión con todos, digamos. Ahí aprendí lo que era una supervisión en grupo, ¿no? Que es bastante interesante, porque yo venía con esa formación muy psicoanalítica, ¿no? De supervisar individualmente con mi control o con mi supervisor, digamos. Y en este caso fue al revés, digamos, éramos un grupo de colegas que veíamos un caso, una situación y supervisábamos entre todos. Hacíamos lo que se denomina hoy clásicamente una covisión. Bueno, estuve trabajando 5 años con Antonio, digamos, y bueno, Antonio es un homenaje particular que quiero hacer porque Antonio Mendizábal fue un tipo maravilloso. Un hombre que además no solamente era un tipo generoso con lo que sabía, sino que era un hombre que no perdía pie siempre para armar seminarios y transmitir lo que él sabía. Él se había formado con Bion, armó un seminario que yo estuve yendo a ese seminario una vez por semana, 5 años, sobre toda la obra de Bion, Melanie Klein, etc. Yo venía con una formación muy lacaniana, con lo cual me ayudó muchísimo a entender otras dimensiones del psicoanálisis y también otras dimensiones de la clínica psicoanalítica, ¿no? Y para mí fue un verdadero lugar de cultivo y de formación, ¿no? O sea, fue un lugar en donde yo pude dialogar con sistémicos, con cognitivistas, porque venían gente de todos lados a hacer sus prácticas y sus trabajos. La Mendao tenía un convenio con la Iberoamericana, con la Universidad Iberoamericana y un convenio con la UNAM. Entonces venía gente, estuvo Gilú García Reynoso, que, digamos, una psicoanalista brillante, estuvo Mimi Langer, o sea, hubo un montón de gente que venía a visitar la comunidad, norteamericanos también, ¿no? Que venían estuvo Tokember, etcétera, a visitar la comunidad y trabajar con nosotros, a supervisar. También había un supervisor que funcionaba a la modalidad de grupo operativo para todos los técnicos, o sea, una vez por semana teníamos una reunión
de todo el equipo técnico, y venía alguien de afuera. A mí me tocó con Gilú García Reynoso, y después me tocó con Juan Túbero Klander, tipo fenomenal, digamos, donde supervisábamos las situaciones que nos pasaban a nosotros dentro de la clínica, ¿no? Porque además todos nosotros teníamos más o menos una carga horaria de 20 horas. Yo entré con 20 horas, ¿no? De trabajo semanal, ¿no? Que después a lo largo de los años lo reduje a 10, digamos, pero era interesante porque de lo que se trataba era de que no hubiera técnicos itinerantes, sino que técnicos que estuvieran permanentemente y que pudieran agarrar un poco el tema de lo que era la sociedad, la micro sociedad que se había creado en esa comunidad terapéutica. También teníamos, por ejemplo, estuvo Estela Cuán, una antropóloga mexicana guatemalteca, esas relaciones que tenía el viejo, digamos, muy bien. Estela Cuán, una profesora del INAH, del Instituto Nacional de Antropología de México, que es quizás una de las instituciones antropológicas más importantes del mundo, no de América Latina, del mundo. Quiero aclarar que yo también fui docente de la UNAM, y quiero aclarar que la UNAM ocupa dentro del mundo el lugar número 42. O sea, en la tabla de los primeros 100 lugares hay solamente 2 universidades latinoamericanas. La número 42 es la UNAM de México, y la número 49 es la Estadual de San Pablo. No quiero decir en qué lugar estamos nosotros, por no herir susceptibilidades, pero estamos por el 2000 y pico, aclaro, ¿no? O sea, el tema es de que había convenios con estas universidades, entonces había pasantías, había estudiantes como ustedes que iban y pasaban, digamos, por el instituto, digamos, y hacían una pasantía de 6 meses y trabajaban con los locos, ¿viste? Nos divertíamos muchísimo, ¿no? Y además había muchas salidas, ¿no? Muchas salidas comunitarias. A mí me tocó salir muchas veces con ellos al principio, digamos, ya después más veterano no salía tanto con ellos, pero era bárbaro sacarlos, ¿no? Porque era genial, era una banda espectacular, ¿no? Salían todos, además, claro, como todos tenían sus particularidades, salían todos medios como disfrazados. Había uno que siempre estaba con una bata de médico, ¿no? Un esquizofrénico que siempre se la tiraba de médico y te hablaba en una jerga y vos te comías que era un médico, ¿no? O sea, y siempre te recibía a la entrada, ¿no? Se llamaba Guillermo, siempre te recibía a la entrada y te trataba tan perfectamente, y después tardabas tiempo en darte cuenta que era uno de los internos, que no era un médico, ¿no? Bueno, había ese tipo de personajes verdaderamente rocambolescos y divinos, ¿no? Las chicas siempre andaban todas estrafalariamente vestidas, ¿no? Con lo cual llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, siempre era muy divertido. Y además también teníamos pacientes no solamente del Distrito Federal, ¿no? Sino también teníamos pacientes desde, por ejemplo, venían desde Puerto Rico, porque había una relación cambiaria que beneficiaba, ¿no? Entonces había gente de los chicanos, los nacidos en Estados Unidos, por ejemplo, en San Antonio, Texas, teníamos gente de San Antonio, de San Diego, de California. Había que recordar que la segunda ciudad más populosa de mexicanos es Los Ángeles, California, ¿no? De Estados Unidos. Está llena de mexicanos, ¿no? O sea, es la más popular después del Distrito Federal y está antes que Guadalajara. Guadalajara tiene 8 millones de habitantes. Los Ángeles tiene como cerca de 9 o 10 millones de mexicanos, ¿no? Mexicanos puros, de pura cepa, no chicanos. Chicanos es porque ya nacieron. Y recibíamos también varios chicanos de Chicago, de varios lugares, y entonces era una cosa bastante rara, porque entonces como la exigencia era que hicieran psicoterapia familiar, a veces las familias hacíamos laboratorio familiar, lo que se llama una técnica que yo nunca la empleé, solamente ahí la pude emplear. Era que venían, digamos, por ejemplo, la familia se tomaba un avión, venían desde Chicago y hacíamos un trabajo, por ejemplo, todo un viernes con la familia, ¿no? Y era un trabajo de unas 8 horas, o sea, con interrupciones, etcétera, ¿no? Para descansar, pero eran como maratones familiares, ¿no? Ahí también aprendí un poco también el esquema de redes familiares, y justamente con el aporte de Estela Cuán, digamos, de esta antropóloga, supe y me enteré de la existencia de las psicoterapias de red, ¿no? que estaba realizando el psiquiatra norteamericano y psicoanalista famoso, se llama Ross Speck, que realmente es encomiable la labor de Speck, ¿no?
Ross Speck, ustedes lo googlean y van a encontrar el material abundante. Digamos, tiene un libro famoso, muy famoso, que se llama Redes Familiares. Es un libro escrito con Carolina Knave, ¿no?, que es una antropóloga. Es un brillante libro y es el libro pionero de las redes, de las psicoterapias de red, ¿no? El asunto es así. Poco a poco, el problema fue que las comunidades terapéuticas, ustedes me dirán, bueno, pero ahora no hay tantas comunidades terapéuticas. En Argentina hubo, por lo menos en la zona del Gran Buenos Aires, 3 comunidades terapéuticas. Acá en Montevideo hubieron 3 también, pero eran comunidades terapéuticas, las de Montevideo, diurnas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no se quedaban a dormir, no eran de internación total y completa. La Aleteia, por ejemplo, la Aleteia, que fue una comunidad de la década de los 80, digamos, y después también hubo otra comunidad, la del Liceo Regadas, ¿no?, que la fundó el liceo, digamos, que se llamaba así Comunidad Terapéutica, durante unos cuantos años trabajando, cerca de 20 años, ¿no? El Liceo González Regadas, que es un prócer y un pionero, digamos, de los trabajos comunitarios terapéuticos acá del Uruguay, digamos, donde también estuvo Carrasco. Yo también estuve ahí supervisando algunas cosas. Después fui supervisor de la Comunidad Terapéutica Aleteia, que la fundara Raúl Sintes, digamos, y Beba Fulgraf, ¿no?, un homenaje a Beba, que ya falleció hace tiempo. La queremos mucho y le tenemos un gran recuerdo a ella. Y realmente esas comunidades tenían esta característica de que no eran de internación completa, sino que trabajaban de lunes a viernes. Hay una comunidad, Sur Palermo, que hace más o menos el mismo dispositivo, digamos, con la psicóloga Castillo, no me acuerdo el nombre de Castillo ahora, pero está. El asunto es que acá se hicieron algunas experiencias. En Argentina estuvo la famosa, a la cual yo pude ir también, bueno, Pillón iba, a la de García Badaraco. García Badaraco se inspira en la obra de Pillón Rivière para fundar la comunidad terapéutica, digamos, de allá de Buenos Aires. Después Dicky Grimson, otro psiquiatra y psicoanalista del norte de Buenos Aires, también funda otra comunidad terapéutica. Y hubo otras que ahora no recuerdo, pero hubo un montón en la Argentina, en diferentes lugares, en Mendoza, en Córdoba. El problema básico de las comunidades terapéuticas es un problema financiero. No son posibles de financiarse. Son muy difíciles de financiarse porque en realidad tienen un altísimo costo técnico. Un altísimo costo técnico. Las comunidades que ustedes observarán hoy y que hacen cadena y redes, digamos, en relación a adicciones, tienen un bajo personal técnico, ¿no? En realidad se apoyan más en trabajos de gente Nobel, ¿no?, o de gente que ha venido laburando a nivel de comunidad terapéutica hace muchos años, pero en realidad, como, yo qué sé, ¿cómo se llama esta? La que está Manantiales, etcétera, se caracterizan más por ser comunidades con cierta ideología, algunas con cierta ideología religiosa, otras no tanto, con una ideología solidaria, autogestiva, etcétera, media hippie, ¿no?, pero que además portan, digamos, funcionamiento de gente que se ha superado, o sea, gente con ese trastorno de personalidad que desemboca en una adicción compulsiva. Son gente que se ha recuperado y vuelve a reproducir el mismo método, ¿no? Y esas sí son comunidades cerradas en donde el sujeto queda internado toda la semana, ¿no? Son procesos que se hacen cada 6 meses, digamos, se renuevan los contratos, se hace psicoterapia grupal, etcétera, pero tienen poco soporte técnico. No son como las que les acabo de describir, que tienen un soporte técnico muy grande, digamos, y que después no es viable financieramente, porque después se transforman en onerosas, muy caras, y si el Estado no pone dinero allí, no funciona. Acá se hicieron 2 experiencias a nivel estatal. Una es la experiencia que hizo Eduardo Sibori, que es profesor y docente acá del Instituto de Salud, digamos, pero está en el Instituto de Salud, sí, Eduardo. Eduardo hizo su experiencia, armó una comunidad terapéutica nada más ni nada menos que en la colonia Echepare, en uno de los pabellones, ¿no? Aisló un pabellón del resto y con un grupo de funcionarios muy piolas, durante 10 años armaron una comunidad terapéutica y funcionó bastante bien, digamos, hasta que después los cambios de personal, etcétera, las cuestiones políticas, las envidias, pim, pum, pan, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero dar nombres, ni fechas, ni nada. Al final, Eduardo se cansó,
se fue retirando y la comunidad fue falleciendo, ¿no? Y el hospital volvió a ser lo que es, un reservorio de un montón de gente que está mal, nada más, ¿no? A la cual le empastillan y le dan de comer. Y que de vez en cuando hay algún tratamiento psicológico muy por arriba, pero muy difícil de poder hacer en esas condiciones, ¿no? Tanto edilicias como funcionariales y de apoyo funcionarial y también de apoyo técnico, ¿no? En suma, las comunidades terapéuticas tuvieron su época dorada y luego entraron en declive porque justamente financieramente no funcionan muy bien. Pero justamente como no funcionaron muy bien, ocurrió el asunto de la multiterapia, que esto es un concepto que acuña de alguna manera muy bien Antonio Mendizábal, el mexicano que les contaba, porque nos fuimos dando cuenta que qué hacíamos con la gente que se iba de alta, ¿no? Que a veces estaban en una situación un poco complicada, que ya que no podían volver a retornar a veces a la casa familiar, ya que la casa familiar era fuente patológica y patógena, entonces la persona se recomponía y después volvía a caer nuevamente por la disfuncionalidad estructurante de la familia, a pesar a veces de haber hecho psicoterapia familiar, o el deterioro del no soporte de familia concretamente. Entonces lo que inventamos en aquella época fue lo que se denominó una casa de medio camino. Las casas de medio camino eran casas en donde los internados vivían, tenían amplio régimen de entradas y salidas, eran como si fuera su propia casa, y iban a visitarlo 2 o 3 técnicos y a la noche pasaba una enfermera donde los medicaba a todos, tenía todo bien programado, el sistema de medicación, y se retiraba. Y la casa quedaba en funcionamiento de los propios internos, digamos, ¿no? Pero era una casa que mantenían ellos. Y eso nos dio la pie, poco a poco, de armar lo que se llaman los sistemas ambulatorios digamos, sobre todo con pacientes con trastornos complejos, no solamente psicóticos, en el sentido amplio del término, sino también con trastornos borderline, ¿no? Por ejemplo, con trastornos de personalidad severo, adicciones, etc. Entonces, se empezó a gestionar lo que se llamaban grupos de técnicos ambulatorios, o sea, un psicólogo, 2 psicólogos, un psiquiatra, un acompañante terapéutico, digamos, y se hacía, por ejemplo, una internación domiciliaria, ¿no? En la propia casa, se hacía una intervención sobre la psicoterapia familiar en la casa, digamos, esto lo hice muchísimo, y aún lo sigo haciendo de vez en cuando, ahora menos, porque ya no tengo tanta energía, digamos, de trabajar tan fuerte, porque es un trabajo muy fuerte, digamos, te somete a te exige mucho mentalmente, ¿no? Un trabajo de estas características, porque es una cosa es recibir a una familia en un consultorio de uno y otra cosa es entrar a la casa del psicótico, ¿no? De la familia psicotizante, ¿no? Entonces empezó a surgir lo que se llama el sistema de multiterapia, que en general es un sistema de varios técnicos, ¿no? Que hacen enfoques de dispositivos combinados. Esto también lo trabajó acá en este país mucho Juan Carlos Carrasco, lo trabajamos con Carrasco, se trabajó con Yerser, digamos, con un montón de famosos profesores de la facultad que estuvieron haciendo durante años este tipo de trabajo. Digamos, durante la dictadura, que no podías hacer ninguna comunidad terapéutica, ni mucho menos, ¿viste? Todos los sistemas eran tratamientos ambulatorios, ¿no? O sea, digamos, había un psiquiatra, 2 psicoanalistas, un asistente social, digamos, un acompañante terapéutico, y armabas una red de sostenimiento. Y fundamentalmente acá es cuando empieza a existir este asunto de la terapia ambulatoria, empieza a surgir la idea de lo que es la psicoterapia en red, ¿no? La psicoterapia en red es una invención específicamente norteamericana y surge justamente como una forma de intervenir sobre un conjunto subjetivo. Ya no se trata de que es el paciente designado, sino se trata de que es un conjunto que está afectado, ¿no? Ya se trabaja sobre una concepción más de tipo pilloniano, donde todo es un emergente, digamos, de un conjunto, y que por tanto toda la estrategia técnica y de trabajo es sobre el conjunto subjetivo, es lo que denominamos en el programa nosotros un conjunto subjetivo, ¿no? Y digamos, las experiencias, yo he hecho algunas experiencias acá de tratamientos ambulatorios, que hemos hecho mucho con Rivas y otros más, el doctor Rivas y otros, Yaniceli, etcétera. Digamos, hemos usado bastante colegas psiquiatras, digamos, y técnicas de intervención en familiares
y también, digamos, y dispositivo de intervención individual, digamos, eso para nosotros es como clave, ¿no? La base es un colega psiquiatra, digamos, para medicar lo que haya que medicar, una intervención familiar, o sea, un psicoterapeuta familiar y un psicoterapeuta individual, digamos, para la persona que evidencia más su trastorno patológico, y un acompañante terapéutico. Esa es como la mínima expresión de trabajo de lo que es un multiterapia, digamos, y de lo que es un dispositivo de tipo ambulatorio. ¿De acuerdo? Bien, con el devenir del tiempo y el devenir de las situaciones de los avances de la psicoterapia, y sobre todo la psicoterapia sistémica, a los cuales Félix Guattari se adherió notablemente, Félix Guattari construyó una amistad muy profunda con un gran psiquiatra y experto en sistemas, digamos, que se llama Moni El-Kaim. Moni El-Kaim es un psiquiatra que trabaja en el hospital belga, digamos, y que realmente él trabajaba usando de rebote el hospital, en realidad trabajaba sobre el barrio, ¿no? Y no en el hospital, usaba el hospital como un efecto de frontón, ¿no? O sea, se recibe y se remanda el trabajo y se asienta el trabajo en la comunidad, ya sea barrial, rural, comunitaria, etcétera, para tejer una amplia red social. ¿De qué se trata esto? De esto trata, digamos, los abordajes sistémicos de la red, ¿no? Se trata entonces de generar una cierta conciencia sobre los niveles patológicos existentes y se trata de ir produciendo un sistema tal que a ti te permita como ampliar los círculos de influencia y de trabajo terapéutico, ¿no? Generalmente siempre se empieza por el paciente designado, que esto lo realiza perfectamente bien la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría es experta en esto, la verdad es decir, tú eres esto, entonces te tiran el DSM-5 encima, ¿viste? Te lo pulen de arriba abajo y te dicen, tú eres un F92, tú eres un F20, ¿entendés? O sea, ping, ping, te diagnosticaron y ya quedaste encalacrado. Pero después de ahí lo único que hay es una propedéutica medicamentosa y ahí paró su función, ¿no? En cambio, los psiquiatras que tienen formación sistémica o psicoanalítica o psicológica social, etcétera, no importa, digamos, el palo, tienen otra concepción. Tienen una concepción de incluir al enfermo dentro de su red de origen. O sea, por tanto, hacen una intervención de tipo familiar. Las intervenciones, ustedes habrán conocido algunas situaciones particulares o privadas, digamos, de ver de que el esquizofrénico tiene su analista y su psiquiatra. Bueno, eso es cuando ya se dio toda una vuelta a todo un circuito, o directamente es porque se aplica ese dispositivo, ¿no? O sea, tiene un análisis personal de 2 o 3 veces por semana y después va a visitar al psiquiatra cada 15 días para corregir un poco los chochos, ¿no? Entonces, ese es un dispositivo que hoy en día no se usa mucho, solamente lo usa gente de mucho dinero, digamos, y se usa en realidad solamente para personas que ya han tenido otros procesos de trabajo previos como estos, ¿no? Y que ya están mucho más compensados, o sea, se usa ese sistema mínimo, ¿no? De un análisis personal y, por supuesto, una consulta psiquiátrica cada tanto, digamos, ya en pacientes que ya han pasado por un break, ya pasaron por un hospital, ya pasaron por una comunidad y ya tienen un background bastante desarrollado, como que lo único que les permite ahora trabajarse y seguir trabajando es esta cosa de seguir profundizando sobre sí mismo. ¿Se entiende esto? Entonces, pero cuando ocurren situaciones de crisis, lo que hay que hacer o se interna o ingresa a la internación clásica compulsiva, ¿no? Es un hospital psiquiátrico clásico, te tienen 15 días, ¿no? Y después te mandan para afuera. Y ahí es cuando viene el problema. Entonces, cuando te mandan para afuera, digamos, después que hiciste la crisis toxicológica de drogarte hasta las patas, ¿viste? Porque tenés un trastorno en personalidad. Y te la estuviste dando durante años y un día se te quebró algo adentro, ¿viste? Te diste de más, ¿viste? Entonces empezaste a delirar tranquilamente en tu casa y agarraron y te metieron en un hospital.
En el hospital te meten 15 días, te dan unas bombas, ¿viste? Te hacen una limpieza y una bomba de antipsicóticos, antidepresivos y un ansiolítico y un dormicum para que duermas, ¿viste? Con lo cual quedás poco menos que chapita. Y si encima de alguna manera vos tenías alguna ideación media extraña para sacarte los delirios, te dan unos shocks eléctricos, ¿viste? Que quedás bien chapita y durante 6 meses estás llamándote, ¿cómo me digo yo? ¿Viste? La neurona se está muy lenta, ¿viste? Está trabajando muy lento y tenés borrada la mitad de la memoria, o sea, no podés recordar nada. Después eso te viene, a los 6 meses empieza a subir el disco duro y al año más o menos ya empezás a tener, igual te queda alguna laguna que otra, ¿no? Porque vamos a entendernos. Un choque de esa naturaleza elimina algunos recuerdos, ¿no? O sea, te saca alguna cuestión, digamos, de cabeza. El asunto es de que cuando haces ese proceso, después la familia tiene que hacer algo con respecto a este hombre, ¿no? Esta mujer o este chico, digamos, y lo que se hace es un sistema ambulatorio, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en las adicciones? Y eso es un poco el tema del artículo mío, digamos. ¿Qué es? Lo principal en las adicciones es el efecto reincidente, ¿no? O sea, que hay una problemática en la reincidencia. Porque ¿qué es lo que ocurre? En realidad el adicto, la adicción es una consecuencia, no es la causa. O sea, cuando yo escucho, por ejemplo, al psiquiatra que está en los medios, que se llama Castro, ¿no? Que tiene bien ganado su apellido, Castro, ¿no? Él se dice Castro, yo le digo Castro, ¿no? Este señor dice que la marihuana y otras sustancias producen psicosis, ¿no? Bueno, el señor está manipulando sus conocimientos, ¿no? Está manipulando de una manera muy particular, ¿no? En realidad lo que se trata es que la droga lo que hace es disparar el estado psicótico previo instalado, o sea que tenemos que hablar un poco de una personalidad prepsicótica, digamos, que es lo que ocurre con las grandes adicciones. Lo primero que tenemos es un grave trastorno de la personalidad, hay una relación muy particular con el objeto concreto como vía de descarga de placer, porque en realidad lo que el sujeto tiene, los sujetos de estas características, que después terminan drogándose con cocaína, con pasta base, con lo que sea, son dos factores importantes. Un factor interno es una particular de objeto, ¿no? En lo interno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el objeto no es representante, no funciona como una palabra. Una palabra se define en relación a otra palabra, o sea, por tanto genera una cadena. En el caso de los adictos, el objeto, que puede ser la pasta base, puede ser lo que sea, ¿no? El alcohol, el objeto es ese real, es eso concreto, no se dirime en otro objeto, es ese. ¿Se entiende esto? Es una operación psíquica muy particular. Lo importante para esa persona es ese objeto, porque ese objeto es un real, concreto. Nosotros sabemos que si yo hablo del agua, por ejemplo, esta agua puede ser otra agua, pero siempre estoy hablando del mismo objeto. Pero yo tengo una capacidad metafórica con el agua. No en cambio el adicto que no la tiene con el alcohol. Porque el alcohol le provoca un real en el organismo, que es lo que él está buscando. Él está buscando un estado orgánico, metabólico, real, específico, que es un estado de placer que lo ayuda a evitar leer la horrible realidad que lo rodea. Y este es el segundo factor. El segundo o el mismo factor, pero en diferente nivel, ¿no? Se dan combinados. El primero es esa relación lingüística muy particular que produce con el objeto real, con el significante real. Y este aspecto que es lo societario. Esto es una familia absolutamente complicada. O sea, hay un nivel familiar allí para producir un adicto de alta graduación alcohólica o de alto apego al objeto adictivo, digamos, se necesita una familia absolutamente complicada. Multiproblemática, diría Coletti, ¿no? Una familia
con características, con una ansiedad, como dice Pillon Rivière, con una ansiedad psicótica bastante elevada, una familia violenta en sus vínculos, agresiva, hipoagresivo, padre muy ausente o padre sobreagresivo o alguno de los progenitores muy agresivo. ¿Se entiende? Pero lo agresivo no quiere decir solamente el golpe físico, ¿eh? Agresivo es un abuso psicológico, ¿no? Es cuando una madre o un padre usa al otro como parte de su sistema psíquico, ¿no? O sea, no hay una diferenciación en que el otro es otro, sino que el otro es una cosa aledaña a mi componente psíquico, ¿no? Entonces, utilizo a mis hijos de una determinada manera y los uso de una determinada manera. Esto hace que se integre entonces este significante real que después va a ser encontrado en el universo real, que puede ser el alcohol, que puede ser la maruja, ¿no? La marihuana, que puede ser, yo que sé, otras sustancias psicoadictivas y que además transforman el metabolismo. Pero estas sustancias, la característica que tienen es la fuga de la realidad, porque la realidad está vuelta intolerable. Yo ahí pongo en el artículo una serie de condiciones típicas, clásicas, del funcionamiento familiar de un adicto, ¿no? Hay grandes secretos en la familia, no dichos, más bien hay poco elaboración simbólica, escasa elaboración simbólica, no hay niveles de comunicabilidad, prácticamente lo que se comunica más fácil es el grito, el improperio, el grito, digamos, el abuso, ¿no? De todo tipo, pelos y colores, etcétera, dando entonces por resultado un muchacho o una muchacha con serias dificultades de procesamiento, de introyección psíquica y que además reacciona proyectivamente, no realiza transferencias, no tienen una textura fuerte su transferencia, sino que es evidentemente proyectivo, su sistema arcaico es proyectivo, con lo cual predispone a una situación muy terrible, ¿no? de adherirse a situaciones psicoactivas que al final las termina encontrando en su medio social y son reactivadas por el grupo social de pertenencia. Y acá encontramos otro tercer factor muy importante en las adicciones, que es el hecho de que de pronto vos tenés un núcleo social que te motoriza y que te promueve esta gestión, porque además el descubrimiento de las sustancias psicoafectivas en general se realiza en grupo, ¿no? Es alguien que viene y te invita, mirá, vamos a fumarnos un porrito. Es alguien que viene y te dice, mirá, vamos acá a la vuelta, salimos de la clase, viste, nos escondemos, nos hacemos la rabona y en la esquina nos compramos unas cervezas y le entramos a dar y quedamos medio mamertos, viste, nos divertimos un rato, nos vamos a la plaza de deportes, bla, 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 nos divertimos, jugamos al fútbol, bla, 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 seguimos chogorra, la seguimos hasta tarde, total, si los viejos no están. Entonces, esa situación de ausencia, de falta de comunicabilidad a nivel familiar, eso es lo que genera este tipo de situaciones, ¿no? Cuando yo escucho a padres que tienen mucho miedo de que su hijo sea adicto, que tienen miedo de que, porque va a ir al colegio, y en tercer año de liceo es una fija que realmente fuma una pitada de porro, o por lo menos se toma un litro de cerveza para probar lo que es, por lo menos, ¿no? Y es una fija esto. Hay padres que dicen que tienen un miedo terrible de que el chiquilín quede pegado, ¿no? Como estampado contra la pared, ¿no? Yo siempre digo, eso es directamente proporcional a la capacidad de diálogo que tenga la familia. Si la familia tiene una buena capacidad de diálogo, eso no va a ocurrir. Digamos, eso va a ocurrir y va a ser una anécdota. Va a ser como un recuerdo de que una vuelta nos fuimos a tal lado y nos chupamos una jarra de vino y quedamos con un pedo bárbaro y se lo cuentan los nietos con 80 años, divertido y matado de la risa, digamos, porque esa fue su gran aventura. No sé si se entiende, ¿no? Y otra cosa es que quede permanentemente pegado a la caja de vino, digamos, y va a ver a Peñarol, a Nacional, viste, con la caja de vino abajo, y siempre está en esa onda y fumando porro y vino, porro y vino, porro, vino, vino el porro y vino el porro y porro el vino, viste, o sea, y entonces el tipo está en una nube de cohetes que ya no sabe ni cómo se llama, ¿no? Entonces, y además, ustedes saben que consumir tanto porro, vino, cerveza, etcétera, en cantidades industriales, a uno la de acá, el Frontier, viste, de acá te queda chapita, viste, te queda finito como una hoja de afeitar, viste, después decís, te pasás diciendo pavadas y crees que sos un tipo inteligente, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, todo consumo violento, de tamaños descomunales, de la cocaína, etcétera, etcétera, heroína, todo eso, te hace chapita y te hace pelota, ¿no? Entonces no es que
alguien por fumar un porro se vuelve psicótico. No, el tema es que lo que hace el porro o las sustancias adictivas, LSD, etcétera, etcétera, lo que generan es despertar un sustrato que existentemente ya estaba allí y que por tanto lo motoriza. Y como muy bien decía nuestro querido Emilio Rodríguez, hoy ya lo cito 2 veces, decía, le pone aceite al motor, con lo cual sale como taponazo, ¿no? O sea, es como agregarle un buen combustible, es como agregarle nafta al fuego y eso revienta y explota, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre con las drogas. Y justamente el tema del trabajo psicoterapéutico, digamos, en red, es muy funcional para este tipo de situaciones, porque en realidad los sistemas de intervención en psicoterapia en red, lo que se hace justamente es trabajar no solamente al sujeto asignado como drogadicto, ¿no?, en una terapia individual, sino que se trata de trabajar familiarmente y también, si se puede, acceder a la barra de consumo. Esto es muy importante, ¿no? Yo tuve la suerte de haber hecho intervenciones en algunos casos muy puntuales, ¿no?, acá en Uruguay o en Argentina, con barras de consumidores de colegios, ¿no? O sea, el colegio, si es hábil, y lo sabe, si lo sabe hacer bien, un departamento que trabaje bien, de esos colegios, por ejemplo, estuve trabajando con un colegio privado allá, de la comunidad judía y otro católica, digamos, en Buenos Aires, y detectaron 2 o 3 barras de consumo. Entonces lo que hacíamos era una intervención psicoterapéutica sobre la barra, no sé si me explico, ¿no? Y a partir de la intervención psicoterapéutica sobre la barra nos derivábamos a las intervenciones familiares. O sea, lo que hacíamos era, agarramos a la barra, trabajamos clínicamente, psicoterapéuticamente como grupo, el por qué consumían, etcétera, etcétera, y de ahí nos íbamos a la familia, y hacíamos intervención en la familia, y algunos, por supuesto, hicieron intervenciones individuales, no sé si me explico. Entonces, se armó un sistema en red, ¿no? O sea, entramos por el lado del colegio, fuimos a la familia y terminamos también en individual y en algunos casos asesoramiento psicofarmacológico, ¿no?, psiquiátrico, ¿no? Y son intervenciones muy fuertes con un muy buen resultado, ¿no? Porque cuando se agarran en el colegio, los chiquilines tienen 14, 15, 16 años y es un buen momento para intervenir y no dejar venir porque este es uno de los graves errores que cometen los padres, ¿no?, acá, ¿no? Inmediatamente individualizan al hijo y lo sacan, ¿no? Entonces, en general, el problema es que la peor técnica que tú podés emplear es aislarlo. O sea, vos lo tenés que dejar, porque el sujeto va a vivir en la sociedad, no vive adentro de una jaula. Entonces, lo peor que hacen es aislarlo, lo meten en un privado, ¿no?, le dan de bomba, después lo mandan al psiquiátrico, después lo mandan a psicoterapia individual y queda boyando y lo sacan del sistema educativo, con lo cual fracasa. O sea, ya está asignado para el fracaso. Entonces, lo importante es hacerlo al revés, es trabajar. Esta persona estaba en una clase, estaba consumiendo. ¿Con quién estaba consumiendo? Con fulano, perengano. Agarrar a los 3, después agarrar a las familias, trabajar sobre la familia, después los agarrás a ellos en individual y en psiquiatría, digamos, pero seguís trabajando en la familia y trabajás al grupo dentro del colegio, no sé si se entiende. O sea, con lo cual vos podés provocar una red diferente. Después, hemos hecho todo en Argentina, ¿no?, porque acá son más duros. Esto lo hemos hecho con Elina Davas, con un montón de gente, ¿no? O sea, trabajás en el colegio, digamos, el colegio refracta de pronto y también detectás la red de narco, o sea, la red que va llevando. Entonces, cuando la detectás y ven que el colegio está haciendo esto, los tipos se retiran, digamos, ¿no? Hemos tenido algún problemita que otro, pero en general se retiran tranquilos, ¿no? Después vuelven, porque siempre agarran gente. Entonces, la idea básica es usar como pivot a la estructura educativa. Bueno, esto hay que armarlo. Esto acá en el país no funciona tan batiente, pero esto es lo que tendría que funcionar, ¿no? En la Junta Nacional de Drogas con Milton hemos trabajado sobre esto en el primer gobierno de Vázquez, ¿viste? Y hemos dado todas estas ideas para empezar a instrumentarlas, digamos, ¿no? Porque esto es una idea que queremos de alguna manera instrumentarla porque es muy fácil, de fácil accesibilidad, porque rápidamente el adscripto
O el profesor en una clase se da cuenta quién está, viste, dormido, se hace dormido, quién viene drogado, quién está fumando porro, inmediatamente se detecta y eso se trabaja de esta manera. ¿Se entiende este dispositivo? Es un dispositivo en donde aprovecha y no los enajena del lugar, sino que los trabaja dentro del lugar. Y esto es muy importante porque hay que tratar de que el sujeto se pueda recuperar en su función, ¿no? En su función social, que no quede anulado en este sentido, ¿no? Por eso nos parece como sumamente importante, digamos, que las psicoterapias red tengan esta característica. Para cerrar este curso, porque ya la que viene tenemos, ¿no? La prueba escrita, este salón va a estar lleno, no como ahora, ustedes son unos héroes en venir a esta hora. Yo les comento que hicimos con La Roca, Saavedra y Bassano, y Gabriela Bassano, hicimos una intervención en red en AEBU. Cuando cerraron los 3 bancos en el 2002, ustedes saben, acá vino una crisis muy grave, cerraron 3 bancos y cerca de 3.500 funcionarios quedaron sin trabajo. Los funcionarios de los 3 bancos, estamos hablando del Banco de Montevideo, el Banco de Crédito y el otro ahora no me acuerdo. Es de la Caja Obrera, ahí va. Vos tendrás algún familiar por ahí. Vos no estabas trabajando en la Caja Obrera, ¿no? En el 2002. Bueno, el asunto es que los que estaban afiliados a AEBU hizo un esfuerzo de su caja de afiliados, digamos, y logró mantenerles durante un tiempo. Se negoció con el Estado, con el gobierno, la incorporación, digamos, de una parte importante de los funcionarios. A los funcionarios que estaban cercanos a la jubilación se incentivó su jubilación, ¿no? Y a los funcionarios más jóvenes y nuevos que estaban, digamos, se fue armando un proceso de unos 3 años en donde se iban a incorporar a otros bancos, ¿no? O sea, al Banco República, al reformateo del Banco Comercial, del nuevo Banco Comercial, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se iban a tomar gente diferente de la parte privada y también de la parte estatal, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Había como un montón de gente que estaba en el aire, digamos, y que la noticia de haberse quedado sin trabajo y con un magro salario, porque en realidad lo que podía pagar a AEBU era el salario base, y no lo que eran las horas extras, las compensadas y todo ese tipo de cosas que generan los bancarios dentro de los bancos, que casi duplica o triplica el ingreso, ¿no? Entonces de pronto vos te encontrabas con gente de 40 y pico, 50 años, con hijos adolescentes que iban a colegios privados, tenían todo pago en cuota, porque además el problema de los bancos es que también te dan crédito al personal. Entonces los créditos, ojo, es un crédito, pero igual tenés que pagar, digamos, pero es un poco menor, pero la accesibilidad y la facilidad del crédito es rapidísima, porque vos sos empleado del banco, digamos. Entonces el banco te engancha, ¿viste? El banco es un ser muy particular, ¿no? No vamos a hablar de lo que es un banco, ¿no? Pero me hizo acordar a un documental, ¿no? Un documental de HBO que habla fundamentalmente sobre las empresas, ¿no? Y habla de los bancos como empresas. Entonces le aplican el DSM-4 a las características de un banco y le sale un sociópata, ¿no? O sea, queda tildado como sociópata el banco, ¿no? Las conductas del banco, ¿no? Las políticas, ¿no? Traducidas en conductas personales, son sociópatas los banqueros, ¿no? Bueno, no los bancarios, los banqueros, los que manejan los bancos, ¿no? Entonces, bueno, ahí había como más o menos unos 800 exfuncionarios que se encontraban sin ingresos y con una situación terrible, y muchos empezaron a hacer cuadros depresivos graves, algunos que otro empezó a delirar un ratito, mirando la lontananza, ¿viste? Mirando por la ventana, ¿viste? Hombre mirando al sureste, ¿viste? Mirando así, ¿no? Casi en estado de catatonia, etcétera. O sea que empezaron a ver cuadros muy complejos
psicológicamente hablando, ¿no? Psíquicos, ¿no? O sea, por el efecto, lo que se llama un trauma, digamos. Entonces empezamos a trabajar en un funcionamiento en red, armamos una asamblea general, digamos, con los funcionarios, lo hicimos ahí en AEBU y usamos AEBU permanentemente, y ahí empezamos a trabajar sobre el mapa de Brochenbrenner, que es un mapa cartográfico, que es toda una metodología de la red que no tengo tiempo de explicarla, pero que de alguna manera ese mapa a uno lo ubica situacionalmente en relación a varios, a personas, a instituciones, a su pasado biográfico. Y ese mapa que se dibuja en una cartulina, digamos, permite, que es un mapa que se usa mucho en comunitaria, en psicología social comunitaria, etc., y los asistentes sociales lo utilizan mucho. En realidad es una invención de Uri Brochenbrenner, que es un cognitivista ecológico, digamos, un psicólogo cognitivista ecológico ruso, ¿no? Que trabaja en Estados Unidos y que inventó este diseño, ¿no? Y esto permite armar como determinados cuadrantes que tú podés ubicarte en ellos y entender el haz de relaciones que te rodean. A partir de allí se generan dos etapas de trabajo, ¿no? Lo describo acá, ¿no? El mapa de Brochenbrenner clásico es como una mira de fusil, ¿no? Donde uno se pone en el centro y en este cuadrante, que es el laboral, ¿no? Por ejemplo, el del trabajo, uno pone las personas con las cuales convive y la cercanía afectiva. Si están muy cerca de uno es porque son gente muy conocida, de mucha confianza. Acá ponemos a la familia, acá ponemos la formación y educación, ¿no? Que hemos obtenido, y acá tenemos el tiempo libre, ¿no? Y acá otras cosas X que pueden ser actividades diversas, ¿no? Entonces lo interesante es que uno lo puebla de personas, con nombre de personas, ¿no? Entonces los familiares más cercanos, los más alejados, etc. Después agarra uno y estudia cada cuadrante. En cada cuadrante vamos a hacer una lista de personas, ¿no? Entonces vamos a hacer cuáles son las características de esas personas. A partir de las características de las personas diseño lo que es la característica de mi personalidad, aunque parezca mentira, porque es como proyectivo, ¿se entiende, no? O sea, dime con quién andas y te diré un poco quién eres, ¿de acuerdo? Pero lo importante en situaciones traumáticas, es que esto te sirve para pensar, esto te ubica en una forma de pensar y esto te permite elaborar estrategias a futuro. Ejemplo, de los conocidos, de las amistades, ¿no? Por ejemplo, acá podés poner amistades, ¿no? Que son en realidad las personas que uno elige en la vida, ¿no? O sea, uno elige a su pareja y después vienen los hijos, ¿no? Esas son elecciones. Y después los amigos. La familia es algo que viene de arriba, digamos, ¿no? Uno no las elige, ¿no? Uno no eligió a los papis, digamos, con que vino al mundo, ¿no? Pero lo interesante en este sentido es que a partir de conocidos en el ámbito laboral o de amistades, yo puedo formalizar una estrategia laboral, una estrategia educativa o laboral. ¿Se entiende? Entonces, yo estoy sin trabajo, ¿a quién le puedo pedir trabajo? ¿O con quién me puedo asociar de acuerdo a mis habilidades y potencialidades? Ejemplo, yo tengo que hacer un análisis logístico de mi potencialidad. Entonces yo puedo agarrar y decir, yo soy muy bueno para vender, para esto y esto. ¿Se entiende? Hago una lista. Porque tengo una formación en tales cosas. Entonces estoy formado, pero tengo tales habilidades. Esto yo lo combino con mis amistades y cuál es la estrategia que yo puedo desarrollar. Y eso es lo que hacíamos nosotros trabajando en la asamblea con AEBU, que cada uno construyera su mapa cartográfico y que después salía como resultante, yo me puedo mover en tal área de servicios porque tengo formación para esto y tengo conocidos en esto y esto y esto y esto. Y es genial, porque de pronto aparecieron como 5 o 6 áreas muy específicas, ¿no? Había un área que era un área de campo, agrícola, ganadero, que parezca mentira, porque no había nadie que, bueno, pero tenían nociones.
Había un área de servicios que además se fueron perfeccionando y fueron turísticos, o sea, como que armado de servicios turísticos, y se armaron emprendimientos en esa sección. Hubo otro armado educativo, de procesos como educativos, o sea, de cómo conformar de pronto, armar una escuela digamos, de dar clase de determinadas cosas, ¿no? O sea, de determinadas cuestiones muy técnicas, específicas, que podían ser utilizadas por el consumo, digamos, genérico de la población. Había clases de informática, se armaron convenios con escuelas informáticas, etc. O sea, que a partir de aquí empezó a surgir diversas estrategias de reciclamiento, porque lo principal en esta psicoterapia de red que hicimos en ABEBU fue decirles que ellos habían sido despedidos, pero que en realidad no es que eran desocupados, sino que ellos se tenían que ocupar ahora de sí mismos. Y esa fue la clave, ¿no? En este sentido, entonces, lo importante para poder visualizar este aspecto es cuáles son las consignas que se dan en un ámbito tan populoso como ese. Entonces había que ordenar las consignas, y las consignas eran muy sencillas. Lo primero es darse cuenta de que la decisión de quedarse sin empleo no había sido motorizado por ellos, sino que había sido una catástrofe nacional. Con lo cual ellos eran víctimas de una situación y eran rehenes de una situación. Segundo, que no era porque una cuestión narcisística personal, eres un mal empleado, yo te echo. No era una cuestión de golpe en ese nivel, sino que era una cuestión genérica. Segundo, que uno no es que, si uno se quedaba desocupado es porque quería estar desocupado. Ya con esto era como medio tocarles el ánimo y el amor propio, ¿no? Que ya no se trataba de quedarse esperando en la casa a que otros le resolvieran el problema. De lo que se trataba es qué es lo que iba a hacer esta persona para resolver algo que ya era su problema. ¿Cuál era su problema? Estar desocupado. Entonces se tenía que ocupar, ¿no? Entonces que la consigna era de ocupación. ¿De acuerdo? Y a partir de allí se hacían todos estos talleres y se fueron armando núcleos de trabajo, utilizando las infraestructuras de AEBU. Entonces, por ejemplo, los bancos eran dueños de soberanas casas. El Banco Comercial tenía esa casa allá abajo en la Rambla, digamos, el otro de la Caja Obrera estaba acá en Millán, digamos. O sea, había unas casas espectaculares y empezaron a usarse y a administrarse como casas de salón de fiestas. Y ahí podían tener sus ingresos y empezaron a generar una expertise en todo lo que tenía que ver con eso. O sea que, de alguna manera, y también utilizaron mucho también durante 2 años seguidos, en Piriápolis hay algo de la Caja Obrera, no, del Banco de Montevideo, AEBU tiene, digamos, un campamento en La Paloma y tiene otro en Piriápolis. Entonces, ambos eran prestados para estas personas y que podían hacer toda una serie de actividades y utilizarlo y reayornarlo totalmente. O sea que no solamente utilizaron las instalaciones de AEBU, usaron las instalaciones de los bancos preexistentes, y utilizaron todos sus conocimientos posibles para poder articular y emprendimientos, ¿no? Algunos de ellos se quedaron con sus emprendimientos, otros nos volvieron y otros desarrollaron emprendimientos. Esto se fue gestionando también a otros departamentos. Fuimos a Durazno, a Rocha, a Castillo, fuimos a todos lados, digamos. Recorrimos Salto, Paysandú, todo el interior, digamos, y estuvimos trabajando fuertemente con todo el interior, y el interior tuvo una fuerte habilidad porque inclusive los propios bancarios ya tenían relaciones comerciales de otro tipo dentro de la ciudad o por fuera en el campo, habían hecho inversiones, etc. O sea que en realidad el impacto social fue terrible, fue muy duro en un principio, pero se pudo, digamos, descongestionar y se pudieron desarrollar estrategias vitales que evitaron, digamos, un mal mayor, ¿no? Y todo esto a partir de un tipo de trabajo denominado de psicoterapia en red, que bueno, fue posible gracias a que los pioneros en la década del 70 y de los 80 empezaron a utilizar estas tecnologías y que hoy en día, digamos, frente a eventos, situaciones telúricas como inundaciones y todo eso, se aplica normalmente. Yo tuve la desgracia de aplicarlo antes, yo lo apliqué acá en Montevideo por el asunto
pero lo tuve que aplicar en el año 1985 cuando yo vivía en México y estuvo el terremoto del año 1985 que murieron más o menos 70.000 personas en el Distrito Federal. Se destruyó un tercio del Distrito Federal mexicano, digamos, eso fue en el año 85, digamos, y estuvimos trabajando con este sistema, ¿no? Y fue bastante eficiente y propositivo. Bueno, señores, buena suerte la semana que viene, que hacemos el parcial, y un gusto de haber estado con ustedes a lo largo de este tiempo. Espero que las clases con el Chino Goncalves y con Carmen les hayan gustado, digamos, y con todos nuestros invitados. Ustedes tienen en la plataforma ya todo el material, inclusive en la plataforma están los links para ir a ver las exposiciones de otros docentes de esta casa de estudio, ¿de acuerdo? Sobre esta temática. Bueno, gracias y nos vemos la semana que viene a las 8 con el parcial. ¿Estamos?